Vamos a trabajar en algunos ejercicios de los hospitales. Sería bueno que revisen este pero riguroso de lo que es el consenso latinoamericano sobre la relacionalidad. Lo que yo ha marcado lo que va a ser la clasificación de qué niveles tiene la personalidad normal, nivel 1, 2, 3, etc. ¿no? Y además sería bueno que revisen un poco eso para entender cómo nosotros podríamos mejorar, profundizar y aprovechar, digamos, lo que va a ser la interpretación de datos. Entonces, tiene varios elementos este proyecto, se valdría la pena que lo revisen hasta el día viernes, porque nos va a durar ese trabajito hasta el día viernes, porque vamos a hacer varias etapas de lo que se tendría que hacer en los resultados. ¿Sí? Entonces, vamos trabajando con esto para que podamos ir desarrollando los ejercicios. Supongamos que hemos hecho la recolección de los datos en una población, aquí estamos viendo de 109.000 personas. ¿Qué es lo que estamos observando acá? Es la variable presión anterior, distribuida en lo que es la presión anterior histórica, la presión anterior diastólica, de acuerdo al consenso del anterior artículo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos podido observar acá? Esa distribución. Tenemos la escala en la cual están los íntegros construidos. ¿Sí? Y tenemos las categorías en las cuales también, de acuerdo a la escala, debe estar nombrado. Entonces, de esa forma, cuando nosotros hemos clasificado a estas 109 personas, hemos podido encontrar esta distribución de datos, tanto la presión histórica como la presión anterior histórica. Entonces, fíjense cómo hay una gran diferencia entre la distribución, tanto en las históricas como en las históricas. Y aquí hay que entender bien con cuál nosotros damos el diagnóstico de hipertensión. Entonces, no es solamente una de ellas, sino que tenemos que trabajar la otra o las dos quizás en particular, pero tenemos que ir viendo exactamente por qué sucede esto. La fisiología y la fisiopatología, que ahora lleva en tercero, fisiología es animal, ¿verdad? Les van a empezar a indicar por qué se presentan algunos procesos y cómo se modifican de alguna forma y por cuáles nosotros como médicos somos capaces de dar el diagnóstico pertinente. ¿Sí? Entonces me gustaría que ponemos estas dos tablas, pero de ese espacio, si lo pueden trabajar de una manera horizontal. Vamos a ir haciendo los ejercicios y vamos a ir haciendo también algunos otros detalles inicialmente.
le he pedido que me lo trabaje con una escala, me lo ha hecho con escala o los intervalos, me ha mostrado la frecuencia absoluta de lo que es el porcentaje. Pero a ver, vayamos observando primero estos datos. ¿Qué me llama la atención? Porque así te arroja la información, paquete estadístico. Y vamos a ir trabajando, te dije que está en ese paquete, para que ya vayan combinando algunas cosas y se vayan acostumbrando también a los comandos, que son bien sencillos, para que ustedes puedan tener una tabla o una gráfica. ¿Sí? Observen. No, miren, observen. Pues yo casi 2 días me voy a llevar a hacer esto, pero vamos a empezar desde lo más general y básico y vamos a terminar haciendo todos los ejercicios que necesitamos para hacer una buena interpretación y análisis de estos. Porque en sí, el comandante, por ejemplo, de esa, o el director de ese hospital, también en la militar, nos pidió a ver analicen todo eso. Tenemos aquí un cardiólogo. Entonces, la primera variable es la presión arterial. ¿Qué dice? ¿Qué cuenta? ¿Qué es lo que le llama la atención? ¿Estará bien elaborada la tabla? ¿O algo que está causando confusión? Ok. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué más? Venga, observando. De su mirada ante los internos. Y acá tenemos datos más que dice el valor menor de 110 y el valor mayor de 200. Eso es porque tenemos como que en los extremos una parte que nos va a limitar algo, ¿verdad? Probablemente para hacer los cálculos de la marca de clase. Porque lo que está sucediendo es que tenemos, de hecho, no está bien, es que tenemos un valor menor de 110 en la tabla, entonces quizás se podría poner 110 acá. Yo tengo un intervalo completo, pero aquí tengo un conflicto. Cuando tenga la presión de 120, es lo que voy a colocar. Y acá decía menos de 120, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros limpiamos inclusive los datos, tenemos que ser muy cuidadosos de poder trabajar con esto. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más nos observamos? Todos con 120, 129, de 180 a 139, de 140 a 159, y no a 149, porque está clasificando de esa forma de hipertensión de grado 1. ¿Sí? Entonces, él lo han clasificado, luego va de 160 a 179, o sea, la amplitud es mayor. ¿Sí? Hipertensión grado 2. Y acá, yo lo que podría hacer, para un poco ajustar, es ya 180 y el más alto es 200. Entonces voy a ajustar mejor esta información. Ahora, ya les dije, ¿no? Estadística y matemáticamente es muy interesante que la amplitud toda sea la misma, pero cuando medimos variables biológicas ocurren estos fenómenos que la amplitud puede ser más pequeña o puede ser mucho más grande. ¿Sí? Pero eso acá es lo que nos está apoyando. Por eso les daba el artículo de un consenso internacional donde los mejores cardiólogos del mundo han dicho que estos son los parámetros de acuerdo al estudio. Los han sacado de esta forma, dándonos ciertas atribuciones de que si logramos, cuando recolectamos la información, ver que hay valores menores y ajustar lo que son los extremos, mejor para nosotros. ¿Ok? Muy bien. Estamos bien hasta acá, ¿verdad? Tenemos que demostrar un poquito toda esta información. Un poco razonar. ¿De dónde a dónde es la presión arterial normal? De 120 a 129. Cuando nosotros tomemos esta presión, vamos a clasificarlo como que es normal, ¿verdad? ¿Qué sucede? La óptima sería entre 110 y 119 o menos, ¿verdad? Esa sería la óptima. Pero ya
donde está entre 130 y 139. Y ya encima de 140 hasta 159, hipertensión grado 1. Ya lo podemos clasificar. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a ver, digamos, algunas complicaciones también. Y si vemos que van a categorizar en las otras, bueno, vamos a tener más problemas. Y además, si nosotros reclasificamos bien todo esto, cuando les demos tratamiento, tenemos que intentar llevarlos a la limítrofe o a la presión, que es un poco complicado. Pero sí, lo logramos acercar, por lo menos con el tratamiento. Por eso quería el tema de hipertensión, es una que piensas que no puedes parar con eso. ¿Ok? Bien. ¿Qué más observa? Hay una distribución de frecuencia absoluta y hay una relativa empezar en porcentaje. Estamos hablando de 109 personas, en la cual ninguna clasifica como presión arterial óptima, ninguna clasifica como presión arterial normal. 9 están en el límite, 76 están en hipertensión grado 1, 23 grado 2 y uno solo está en grado 3. Entonces acá preguntamos, ¿verdad? A ver, tenemos que hacer el título. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué variable? La variable presión arterial, ¿verdad? ¿Cuál es la unidad de medida? Milímetros de mercurio. Ahora estoy hablando con los doctores médicos. Esto les preguntaba hace meses y no me decían nada. Qué genial. Ahora, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y quién es el estudio? Vamos respondiendo a esto. ¿En quién se ha hecho el estudio? En los militares. ¿Sí? Mayores de 50 años. ¿Qué tipo de dato es este? Para un poquito ver el comportamiento de estos datos también. Entonces, como la presión ustedes, como que la mayoría puede clasificar entre normal y quizás finito. Les digo que esto no está en el. Pero en estas personas que son un poco más mayores y además el tipo de trabajo que han tenido, mucho estrés, aunque lo sepan dominar, mucho estrés más la edad, puede que ya realmente están viendo esa distribución de datos. Estamos entendiendo lo que es la variable, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que ver, porque lo complejo está aquí. No solamente es, bueno, se clasificaron de esta forma, pero ¿de quiénes estamos hablando? Y si yo les pongo aquí, digamos, adolescentes y presentamos esos datos, ¿qué me dirían? ¿Esos pocos adolescentes los están de alguna forma o están sufriendo algún tipo de enfermedad o están obesos? Entonces tenemos que analizarlo de esa forma, pero no sería algo característico encontrar ese tipo de información acá, ¿verdad? Bien, ¿de dónde son ellos? Son del servicio de acá de Sucre. Sí, no recuerdo bien, sí. Ahora, el cómo, aquí estamos viendo dos posibilidades, ¿no? Que es una frecuencia absoluta y aquí vamos a ver también el porcentaje. No tenemos más datos para poder hacer, digamos, otro tipo de análisis más profundo todavía. Entonces, ¿cómo yo podía construir el título? A ver, construir el título, porque estamos yendo para entender primero todo esto que vamos a presentar. Vamos abocando a que los cálculos que vamos a hacer que sean lo más sofisticados posibles, ¿no? Si vamos a interpretar, interpretaremos bien desde el inicio y veremos cómo lo vamos a trabajar. Entonces, ¿cuál sería el título?
Podría ser una opción. Sí. Otro título. Podría ser uno más fuerte. Que siguen en la etapa ustedes de seguir memorizando, vamos. Tenemos que ya comenzar a crear. Esto es parte de su actividad. Tenemos que motivarles a que ya sean capaces de hacerlo. Lo están logrando. Porque en el examen yo les voy a dar una tabla así, ya elaborada. No les voy a decir, hagan una tabla elaborada. Lo único que quiero es hagan este ejercicio y interpreten y analicen. Probablemente antes del examen les dé este paper. Con eso vamos a dar el examen. Por eso estoy preparando para su examen. Entonces a mí me facilita muchísimo. Muchos de ustedes van a aprovechar eso porque van a sacar excelentes calificaciones, pero de acuerdo al desarrollo que van a tener. ¿Cuál sería lo que posible a ti? Algo que les estoy corrigiendo a los del tercero, sus trabajos de salud mental, es justamente esto de los títulos, porque se han pasado sacando las encuestas, haciendo el análisis y todo, pero se olvidan de mostrar exactamente la información. Yo les digo, tienes muy buena información, pero no la estás aclarando bien a qué se refiere. Entonces, volvemos a recordarnos, ¿no?, qué, cómo, cuándo, dónde. Tranquilamente pueden rearmar sus títulos. Entonces, tanto trabajo para no mostrar adecuadamente la información no es justo, ¿verdad? Cada uno de ustedes le pone su empeño. Entonces, tenemos que colocar adecuadamente qué necesitamos. Dice presión arterial en extremidades menores de 50 años en Sucre, departamento de Chuquisaca, que es el 2005. Creo que cumple. ¿O no? ¿O qué le falta? Otra parte que yo quiero mencionar con ustedes es que sepan que juzgar bajo ciertos parámetros, ¿verdad? Cuando vayan a ver el título de otro compañero, bueno, ustedes dirán, aquí te falta esto, por esto, por esto. Entonces he tenido un poquito de conflicto en las observaciones de auxiliar a los grupos que de práctica, y les ha pedido que en la introducción, por ejemplo, les vayan colocando hipótesis. Y eso no les he enseñado, ¿verdad? Entonces, yo tengo que tener un respaldo de bibliografía para decir que esto no se introduce. Entonces, les está ocasionando un poco de problema de que eso no sucede. Aquí hay que tener cuidado con lo que estás haciendo en el informe final, con lo que también estás trabajando un artículo. Cuando vas a mostrar un artículo, ahí sí es un poquito distinto para que introduzcas también este tipo de cosas. Pero en el documento que estamos haciendo en este momento no va. Entonces, cuando hagan observaciones ustedes, ¿por qué has realizado tu título de esta forma? Entonces, ustedes muestran la estructura de cómo se debería trabajar. Entonces, nadie los va a molestar. Eso es metodología. Eso es lo que ustedes van a aprender en todo lo que es salud, ¿verdad? Bien, entonces, aquí dice presión arterial en extremidades menores de 50 años en Sucre, departamento de Chuquisaca, que es el 2005. Muy bien, entonces, lo que nos estaría faltando es aquí la tabla, digamos, número 1, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más nos falta? Una fuente. Digamos, historias clínicas. Otra cosa que se está observando, y les dije, ¿no?,
haciendo la tabla, todo eso, pero ¿de dónde salió esos datos? O es de los ex militares que te lo contaron, que sacamos directamente, los que trabajamos con estudios. ¿Bien? Entonces, de ahí, y si quiere que haya paréntesis en la conexión propia. Muchas arrogancia también colocar ese tema, ¿no? Pero es necesario que esté bastante bien claro. Ahora ya tenemos claro el asunto. ¿Sí? Tenemos claro. ¿Pueden interpretar? ¿Y me pueden contar qué dice esta tabla? Primero lo que les llama la atención. Bien, bien. Pero apóyense, ¿no? En este estudio participaron tantas personas. Luego viene a lo que les llama la atención. ¿Qué es lo que les llama la atención? ¿Cuál se viene? 76, de los 109 a 76. Tiene una presión entre 140 y 159 milímetros de mercurio, clasificados como hipertensión, grado. ¿Cómo están reacomodando toda la información? Entonces, ahora, ¿qué no les llama mucho la atención? Los senos. Los senos. ¿Qué podrían decir de esto? Llama la atención, ¿no? Que ninguno de ellos clasifica como o tiene una presión arterial de 110 a 119 milímetros, que es presión óptima, y tampoco entre 120 y 129 milímetros de mercurio, que es la presión normal. ¿Por qué? Porque son mayores de 70 años. Son mayorcitos. Y eso llegaron también en el pasadito de eso, que mis cañerías se van a comenzar a hacer maduras, ¿verdad? A eso se refiere. Y si vamos a ver la variable del colesterol más, eso va a estar pues, en el cielo. Por más de que no coman, digamos, tanta carne roja, pero el estrés es lo que lleva a que tengan también ese tipo de cosas, ¿verdad? Bien, ¿qué más? Entonces ya tenemos, hay dos datos que podemos comentarlos relacionándolos adecuadamente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué más podemos decir? Hagamos la gráfica, que es lo que nos interesa también en una segunda opción. X, ¿cómo va a ser esa información? ¿Con cuál quieren trabajar? ¿Con frecuencia absoluta o porcentaje? Con porcentaje. Okay, entonces mi escala tendría que ir aquí, ¿no? Vamos a manejar por porcentaje. Entonces aquí van 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Y voy a utilizar el porcentaje. Esa es la manera en la que te aloja también la información. Ok, ¿y aquí qué pongo?
doctor Mora le va a dar tiempo para poder hacer toda la práctica, pero yo necesito que ustedes también me desarrollen unas habilidades para pensar. Entonces podemos elegir también nosotros, ¿verdad? ¿Cuál de estos se ve mejor para que pongamos en clase de resultados? Puede ser los dos. No hay problema, la interpretación de abajo. Pueden elegir solamente la tabla, pueden elegir la gráfica. Entonces, en esas dos opciones, y la tercera, que solamente las interpretaciones van al resultado, y eso no lo llevo anexos. ¿Sí? No hago un trabajo en mano, lo que yo decido que se quede, el resultado se queda, y lo que no se queda, me lo llevo anexos. Pero también lo identifico bastante bien. Entonces, ustedes dicen cuál de los dos puede ser mejor para explicar lo que yo estoy queriendo. ¿Sí? Entonces acá tenemos esta posibilidad. ¿Qué más podemos ver? ¿Qué más podríamos revisar? Nos va a dar mucho tiempo, fíjense cómo se nos da el tiempo. En la siguiente clase lo que tendríamos que hacer es, y solo estamos analizando esa histórica, ¿verdad? Los ejercicios. Calcular. Aquí me lo van a hacer en la casa. No quiero nada en la casa. Yo puedo usar el método Montessori también aquí, así que no voy a dejar que pase el sistema. Preguntas hasta aquí. Esto ya lo habíamos hecho, pero estamos volviendo a colocarlo. ¿Qué más podríamos decir de esta información? Ya se me ocurre lo siguiente. Digamos, le doy una línea de tendencia aquí. ¿Qué podría observar? Simetría o asimetría. Como que me está dando simetría. Pero si yo tengo que hacer cálculos del promedio y la mediana para ver exactamente si esta información es simétrica o no es simétrica, ¿verdad? Para estar seguro de lo que yo también podría ir contando, porque ahí nos hemos enfocado mucho con los especímenes estadísticos. Entonces, toda la información debe ser, para mí ya por tiempo, me divierte encontrar estas cosas, ¿no? Y es algo que voy logrando, voy encontrando algunos detalles para poder analizar mejor la información. Entonces, ahora, una pregunta. Con esta versión de actividad histórica, yo podría clasificar que son hipertensos estos pacientes en una sola primera prueba. Creo que esta respuesta tiene dos partes. La primera parte sería, me dicen no. Entonces, fíjense qué tan importante para recoger una sola variable, un solo dato de la presión arterial sistólica, tengo que decirle qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo, para estar seguro de que si se presenta realmente esos datos, estoy obligado a hacer un diagnóstico y protección. Pero, no la pregunta, ¿será que con una presión arterial sistólica estoy seguro de que es un verdadero hipertenso? Pues pongan eso. ¿Por qué? Fisiólogos. En milisegundos procesamos toda esta información. Cuando le tomamos la presión, que es su abuelito, familiar suyo, a quien quieren mucho,
todo su conocimiento va a girar ahí. Se encuentra con un dato alto. Tenemos que comenzar a asociar varias cosas para decir sí o no. ¿Por qué no? Entonces, no puedo hacer que las históricas. Si les digo, ¿sabes qué? Una hoja, no es un nombre, y vamos a dar un examen. Ese material, ¿cuál sería la primera? ¿Es histórico o la de histórica? Sí, sus papás me pagan por hacerme pensar. ¿Tienen decisiones con eso? No, tenemos que ver la riqueza de esto. Hay elementos que activan rápidamente. Jesús da, pero ¿qué pasa cuando la histórica se activa? Y viendo que eso se activa. Es con la histórica con la que hacemos el diagnóstico verdadero. Hay que tener mucho cuidado, tener un oído bien entrenado para también encontrar sus ruiditos en su momento. Otra cosa, ¿no? De que ustedes tengan un instrumento bien calibrado. Y el que se coge puede